Dedico este video a mi querida hermana en Cristo, mi querida hermana Ceci. Ella ya terminó su carrera aquí en la tierra, pero sabemos que para los que creen en Jesús hay vida eterna. Ha sido una semana difícil para su familia y para nuestra congregación, pero también hemos visto el poder de Dios obrar. Solo en Cristo encontramos fortaleza. Y tenemos la confianza de que nuestra hermana Ceci tiene vida. Así como dice este capítulo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y este fue el capítulo que precisamente leí ese día que ella falleció. Quise continuar con mi lectura bíblica de Juan. No estaba segura cuándo iba a poder continuar haciendo estos videos. Pero dije, voy a continuar con mi lectura de Juan. Y fue precisamente este capítulo el que leí el día que ella falleció. Y al leerlo me trajo tanto consuelo y esperanza. Y extrañaré mucho a mi hermana Ceci, su alegría, su compañía. Pero sé que ella tenía su esperanza puesta en Cristo y que alcanzó la meta de su fe. En Cristo tenemos vida y tenemos que continuar también nosotros en esta carrera. Jesucristo sigue llamando y tocando a la puerta de tu corazón porque Él quiere darte esta misma esperanza. Leamos este hermoso capítulo de Juan, donde nuevamente Jesús nos muestra su compasión, nos muestra que Él entiende nuestro dolor y que no solo lo entiende, sino que también nos da consuelo, dándonos una esperanza viva. Él tiene el poder sobre la muerte y aquí Él nos lo demuestra una vez más. Juan capítulo 11. El título es Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. La conspiración para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía. Así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. La muerte del ser humano es dolorosa para Dios. Él no nos creó para morir, sino para vivir para siempre. Sin embargo, no podemos vivir eternamente en esta condición pecaminosa, porque el pecado es la causa del sufrimiento y del dolor. Nosotras mismas llegamos a este punto en que
sentimos el cansancio de esta vida, porque el dolor y el sufrimiento pueden llegar a ser tan pesados. Y hay quienes viven sin esperanza, pero para quienes creemos en Cristo, sabemos que en Él hay vida, y una vida donde ya no va a haber llanto, no va a haber dolor. Aquí Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. En el verso 25, el que cree en mí vivirá aunque muera. Otra versión dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y en el capítulo 9 de Hebreos, el verso 27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. En este capítulo de Juan vemos el poder de Cristo sobre la muerte. Como hemos aprendido, los milagros de Jesús revelan algo poderoso acerca de quién es Él. El consuelo que dio a Marta y a María es el mismo consuelo que todas podemos tener hoy. Sus palabras siguen trayendo aliento y esperanza. Lo que Jesús les dijo fue suficiente para que ellas encontraran consuelo al saber que su hermano tendría vida por creer en Él. Pero Jesús no solo habló, sino que mostró con sus obras que lo que decía era verdad. Como hemos leído en capítulos anteriores, que Jesús dijo: si no me creen a mí, crean en mis obras. Sus acciones demuestran su autoridad, su poder, su dominio y su amor. Jesús lloró. Lloró porque la muerte es dolorosa, porque la muerte no es parte del deseo original de Dios para nosotros. Por eso vino a rescatarnos. En el verso 51 dice: pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Aquí se profetizó la muerte de Jesús, que Jesucristo vino a morir por nosotros. Jesús nos enseña que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, y nos mostró que tiene autoridad sobre la muerte cuando dijo: Lázaro, sal fuera. Jesús es nuestra victoria, tenemos vida en Él. Aunque muramos, viviremos, porque para el creyente lo que conocemos como la muerte es ganancia. Como dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esto es precisamente lo que Jesús vino a darnos: una esperanza viva, una vida eterna. Jesús mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de vivir una vida sin problemas, sin dolor ni sufrimiento, sino de tener una esperanza firme. Los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria venidera. El Espíritu Santo es nuestra garantía de lo que ha de venir. No estamos solas. Dios está con nosotras y en nosotras. Y como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo que hemos recibido al creer en Jesús. Él nos ayuda, nos defiende y nos da las armas para pelear la buena batalla de la fe. Nuestra fe está puesta en Cristo y por medio de Él tenemos vida, vida eterna. Él tiene autoridad sobre la muerte y nos lo ha mostrado que lo que Él dice es verdad, porque Él pudo decirle a Lázaro: sal fuera. Esto es lo que Jesús nos muestra, su autoridad sobre la muerte, que Él es la resurrección y es verdad lo que Él dice.
Él es la resurrección. Aquí Él resucitó a Lázaro. Y es muestra de su poder y su autoridad que lo que Él nos dice es verdad. Aceptemos este hermoso regalo de Jesucristo, que Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida en Él.